¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde, en este espacio donde acompañamos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, brindándoles día con día información relevante y que pudiera ser de utilidad para actuar responsablemente durante esta crisis sanitaria. Sabemos que gracias a los avances de la medicina hay distintos tratamientos, distintos medicamentos que han podido aplicarse a los pacientes que resultan positivos con COVID-19, principalmente a aquellos pacientes que han tenido mayor dificultad para enfrentarse a esta situación y que han tenido mayor reacción negativa, digamos, al virus del SARS-CoV-2. Esta tarde retomaremos nuestra conversación con algunos investigadores universitarios del Instituto de Química, quien hace algunos meses nos platicaban de proyectos de investigación que están realizando precisamente para desarrollar tratamientos eficaces contra COVID-19. Además, es miércoles, tenemos nuestra cápsula de equidad de género, seguimos teniendo novedades en OMEMES, tenemos nuestras recomendaciones de cultura y mucho más durante los próximos minutos. Quédense con nosotros. Y comenzamos como todos los días con un panorama de lo que ocurre en nuestro país y en el Estado de México, que es una de las entidades con mayor número de contagios en México. Se ha comenzado ya la aplicación de la prueba Troplex, que puede detectar en la misma prueba la presencia del virus del SARS-CoV-2 y también de esta influenza, que estamos precisamente en temporada de influenza estacional. Vamos a comenzar pues con este resumen nacional. Hemos aumentado de manera muy importante el número de pruebas PCR que se hacen en la ciudad, ustedes lo saben. Representó en octubre la ciudad solamente entre el 30 y el 35% de todas las pruebas que se hicieron en el país, se hicieron en la Ciudad de México. Esto nos ha permitido la estrategia territorial para poder ir controlando el crecimiento de la pandemia. Y hoy tenemos un dispositivo multilateral muy impresionante denominado COVAX, que lo que hace es un subsidio cruzado de los que tienen más a los que tienen menos, de suerte que podamos garantizar el abasto del 20% de las vacunas que necesita cada país mediante este instrumento. Es un gran logro, ¿eh? Esto lo hubiéramos pensado hace un año, se veía como imposible. Habría parecido algo quimérico, ¿no? Trabajamos ya en reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos, disminuir las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. También es objetivo de trabajo reducir la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles, que mediante la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud. El cubrebocas sirve para que yo no escupa, para que yo no le escupa a mi vecino si está a menos de 1,5 metros, que no debería de estar de cualquier forma, pero sirve para que con esta barrera física yo no le escupa, y si yo estoy enfermo y le escupo, lo voy a hacer enfermar. Entonces, el uso de cubrebocas, de mascarilla, puede ser tan simple como un cubrebocas de tela. Remdesivir, tocilizumab, ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera, han sido descartados hasta el momento porque no hay evidencia suficiente de que tengan eficacia para reducir la mortalidad, la estancia hospitalaria, la duración de la hospitalización o la probabilidad de complicaciones, que son los 3 objetivos mayores. Estos cambios en la operación crediticia del Infonavit contribuirán también en la reactivación económica de las empresas constructoras de menor tamaño y también contribuirán en la demanda de insumos nacionales que genera la autoconstrucción y consecuentemente se reflejará en el empleo. Todo lo que el gobierno está llevando a cabo se traslada a la gente de manera directa, sin intermediación, porque el ciudadano es mayor de edad, el pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene, no es que se requiera de estos mecanismos de intermediación, sino procurar que todos actuemos
con mayor libertad. Las esperanzas del mundo están puestas no solo en los tratamientos, sino en las vacunas. Y bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que respalda los avances del desarrollo que están trabajando en los laboratorios Pfizer, lo que significa pues que son buenas noticias, pero que debemos ser pacientes porque esta vacuna tardará todavía algún tiempo en llegar. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación internacional por COVID-19. Rusia anuncia que su posible vacuna contra la COVID-19 Sputnik V tiene una efectividad del 92% según datos preliminares. En Estados Unidos, las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzan un máximo histórico de 61.964, llegando al límite de la capacidad de atención hospitalaria, mientras que los casos diarios marcan récord mundial con 136.325. Texas se convierte en el primer estado en superar el millón de casos en Estados Unidos, reportando 1.010.364 contagios. México suma 617 decesos y 5.746 contagios en las últimas 24 horas, para un conteo de 95.842 muertes y 978.531 casos. Perú informa 925.431 casos de COVID-19, tras sumar 1.904 infecciones en las últimas 24 horas. Argentina acumula 1.262.476 contagios de COVID-19. Colombia suma 1.155.356 casos y 33.128 muertes por COVID-19. Reino Unido reporta un total de 1.233.775 casos y 49.770 muertes hasta el momento. La Unión Europea acuerda comprar 300 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Vanuatu, un estado peninsular en el Pacífico Sur, confirmó su primer caso de COVID-19. Se trata de un hombre asintomático que llegó al país desde Estados Unidos en un vuelo que hizo escala en Australia y Nueva Zelanda. Alrededor de todo el mundo hay aproximadamente 10 vacunas o 10 desarrollos que están avanzados. Sin embargo, mientras esto sucede, mientras se comprueba su efectividad, mientras son producidas, distribuidas y aplicadas en mayor medida a la población del mundo entero, existen dudas, por ejemplo, de nuestro auditorio que nos preguntan si los cubrebocas pueden crear una inmunidad de rebaño. De esto nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Buenas tardes, Rosa. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Alguien nos dice, ¿nos puede comentar sobre la medicina herbolaria para prevenir la COVID? Bueno, hemos comentado antes que no existe ningún tratamiento para esta enfermedad. Tampoco existe ninguna medicina que prevenga la infección con el coronavirus. No en la medicina herbolaria ni en otra medicina. Lo único que previene la infección es evitar la infección. Esto es, debemos estar alejados de las personas que puedan transmitir el virus. Para esto, lo que tenemos que hacer son seguir las recomendaciones de siempre. Una pregunta más. ¿Se puede transmitir el coronavirus por relaciones sexuales? A la fecha no hay evidencia, no hay estudios que sugieran que se puede transmitir el virus por relaciones sexuales. Sin embargo, el contacto cercano con otra persona que esté infectada muy probablemente sí va a favorecer la transmisión del virus. Entonces, en cualquier circunstancia, lo que va a favorecer la infección es el contacto cercano con una persona infectada. Esto nos lleva a que lo que va a ayudar a prevenir la infección y por tanto la COVID-19 sigue siendo las mismas recomendaciones básicas. Hay que usar mascarilla correctamente todo el tiempo. Hay que estar lo más alejado de las personas todo el tiempo. Hay que lavarnos las manos con frecuencia y evitar tocarnos la cara. Con estas medidas se mejorará mucho la
diseminación de esta enfermedad. Por favor, cuidémonos todos. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Estas dos son preguntas que nos hacen llegar nuestro auditorio a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. En unos días tendremos las respuestas sobre el tema de la inmunidad y el uso de mascarillas. Y es momento de nuestra entrevista. Sabemos desde hace ya algunos meses que investigadores del Instituto de Química de nuestra universidad están trabajando en distintos desarrollos de investigación sobre tratamientos que pudieran contrarrestar o disminuir los efectos por contraer el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Estos son procesos que pueden ser un poquito largos, que llevan su tiempo precisamente para comprobar su efectividad, y esta tarde vamos a conversar con algunos de ellos para que nos digan precisamente cuáles han sido los resultados que han obtenido durante estos últimos meses. Saludo en primer término a la doctora Karina Martínez, investigadora del Instituto de Química de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias, Karina. Buenas tardes, y también saludamos al doctor Abraham Madariaga, quien es también investigador del Instituto de Química. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente contigo. Pues qué bueno que están aquí con nosotros para hablar de los avances y seguramente de buenas noticias. Hace aproximadamente 4 o 5 meses conversamos en este espacio sobre el trabajo de investigación que realizaban en conjunto con otros investigadores. No nos dieron muchos datos con respecto, por ejemplo, al nombre de las sustancias con las que estaban trabajando por precaución, pero hoy sí vamos a tener muchas más novedades y mucho más avances. Karina, ¿por qué no te parece si comenzamos platicándonos para obtener todos el mismo contexto en qué consistía este trabajo de investigación en el que ya tienen algunos resultados? Claro que sí, muchas gracias. De hecho, es una gran oportunidad para nosotros el poder compartirles un poco de lo que nosotros hemos avanzado en este sentido. Pues bueno, comentarles que pues sí sigue avanzando mucho el contagio por SARS-CoV-2, y bueno, que es importante que sigamos haciendo todas las medidas que hemos platicado y que se difunden en los medios de comunicación. Creo que eso es súper relevante. Y decirles que hemos seguido trabajando, que esto, como tú justo comentas, Rosa, es un trabajo bastante largo, que mucha gente está trabajando en esto, y nada más quería darles un número para tener alguna idea, y a la fecha se han reportado alrededor de 107.300 artículos relacionados a la pandemia. Es decir, la comunidad científica ha trabajado sin descanso en esto, y pues bueno, nosotros también estamos obviamente interesados y contribuyendo lo mejor que podemos. Recordando un poco de lo que se hizo la vez pasada, lo que hicimos fue una búsqueda de compuestos que pudieran ser útiles para contrarrestar el COVID. Y para esto formamos un grupo de trabajo multidisciplinario, porque bueno, sí se necesita la expertise de mucha gente. Nosotros, tanto Abraham como yo, somos químicos, el doctor Julio y el doctor Jesús son médicos, y en el grupo de trabajo también están el doctor Francisco Flores Murrieta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Juan Pablo Senociaín del Laboratorio Senociaín, Maricruz Maldonado y Yasmín García, que también trabajan en Senociaín, y el doctor Marco Maradiaga, que está en el Hospital General de Culiacán. Entre todos, y haciendo trabajo de multidisciplinario, pues se logró encontrar estas moléculas que podrían ser útiles, y estamos muy contentos de que efectivamente, y gracias en gran parte el apoyo de financiación del Instituto Biocen y ahora de la Cancillería, estamos teniendo la oportunidad de aplicar esas moléculas ahora en ensayos clínicos. Es algo bastante relevante, es de verdad una oportunidad de oro, lo que se puede lograr gracias al apoyo también de instituciones y demás. Y bueno, justamente los avances en cuanto a cómo se ha comportado los pacientes respecto a los tratamientos que se están aplicando es algo que el doctor Julio y el doctor Jesús van a abordar un poco más. Se utilizaron entonces una búsqueda en compuestos de terapia actual, algo que se le llama reposicionar fármacos, pues justamente porque son moléculas que ya se han estudiado su toxicidad, que ya se conoce cómo es el perfil, que se sabe qué dosis se tienen que aplicar y demás. Entonces, eso es lo que nosotros estamos ahorita trabajando.
Muy bien, Karina, exactamente. Lo que vamos a hacer es dividir en dos bloques esta entrevista y en la primera parte hablaremos básicamente o en pocas palabras de lo que se hace en los laboratorios y en la segunda parte de la entrevista hablaremos un poquito más sobre la aplicación. Y bueno, considerando esto que nos decía, 107,000 artículos, es una cantidad increíble. Nos habla de lo que le llaman también la otra pandemia, que es pues una infodemia, lo que podría ser también un exceso de información, pero por supuesto en términos científicos y de investigación nunca es suficiente. En ese momento nos hablaban de 4 posibles alternativas para tratar la enfermedad de COVID-19. Abraham, ¿en qué proceso, en qué etapa están de estos 4 desarrollos? No son desarrollos, son mezclas o ¿cómo le llaman? Pues bueno, realmente lo que hicimos fue, como mencionaba bien Karina, fue buscar medicamentos que ya estuvieran ahorita en el mercado, que pudieran aplicarse o que pudieran servir para algunos blancos terapéuticos de la COVID-19, es decir, del SARS-CoV-2. Lo que hicimos fue proponer no solamente un fármaco, sino mezclas de fármacos o de sustancias para poder atacar no solamente un punto, sino desde el punto de vista a lo mejor atacar al virus y también atacar algún blanco terapéutico del ser humano que pudiera estar influenciando la entrada del virus al cuerpo o las células hospederas. Entonces, el uso de terapias duales, no solamente por nuestro grupo ha sido propuesta, sino ya por otros grupos. Sin embargo, nosotros nos enfocamos principalmente a atacar tanto al virus como a las proteínas que están involucradas en la entrada del virus al ser humano. Entonces, básicamente fue lo que hicimos, fue un estudio computacional primero para discernir cuáles son estas posibles moléculas que pueden estar interaccionando con estos dos tipos de blancos. Y después, con todo el grupo multidisciplinario, bueno, hicimos una búsqueda de evidencia clínica, es decir, que estos compuestos que estamos proponiendo, que ya tuvieron alguna evidencia de que han sido utilizados contra algún otro tipo de virus, que no sea específicamente coronavirus, sino que puede estar atacando otro tipo de virus. Y también, bueno, nos enfocamos en la parte de los efectos adversos, que es muy importante en esta parte también. Y sobre todo, como lo pensamos un poco más desde el punto de vista de, bueno, que todos somos mexicanos en el grupo de investigación, pues desde el punto de vista de abordarlo para nuestro país. Entonces también nos enfocamos a la parte de los precios. Entonces toda esta serie de factores fueron las que determinaron, las que hicieron posible la selección final de 4 sustancias. Como bueno, ya lo van a comentar yo creo que más adelante Julio y Jesús, pero les podemos ir adelantando cuáles son los nombres de estas sustancias, que de hecho ya están publicadas en el artículo, como bien mencionabas. Uno es la nimeciclina, que es un antibiótico que se usa hoy en día en la terapéutica. Está la famotidina también, que ya por ahí también tiene algunos estudios de que se ha empleado también para tratar la COVID-19. Está la curcumina, que no es un fármaco como tal, sino es un producto natural, que también lo estamos proponiendo con base en otros estudios. Y por último, me falta la ivermectina, que también es un compuesto, es un fármaco antiparasitario que ya también tiene evidencia clínica de que se ha estado utilizando en otros estudios y los resultados han salido pues relativamente favorables. A ver, se trata de 4 sustancias que ya han sido probadas y que incluso son aplicadas para otros padecimientos, y lo que nos dicen con esto de terapias duales es la combinación de distintas maneras de estas 4 sustancias, que pueden combinarse de manera distinta. Muy bien, para, digamos, ver resultados con respecto a lo que sucede particularmente con el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, como decíamos al principio, pues se requieren procesos, yo no diría necesariamente como lentos, sino son procesos necesarios que tienen que ver con la investigación, con la observación, con la aplicación. Me gustaría que nos ayudaran a entender un poquito esta parte, pensando principalmente, por ejemplo, en evidencia, ensayo y efectividad. ¿Qué sucede entre estas etapas que pueden ser como las más conocidas dentro de un laboratorio? Karina. Sí, bueno, respecto a esa parte, pues como tú comentas, es en realidad un proceso largo pero necesario, y gracias a eso nos podemos tomar un medicamento y saber que no nos va a hacer daño y que nos va a hacer bien, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? En realidad esta búsqueda es exhaustiva y lleva muchas etapas justo para garantizar esa seguridad. Esa es la razón primordial por la que se utilizaron moléculas que ya son de uso humano, porque ya pasaron muchas etapas de búsqueda de toxicidad, por ejemplo.
Entonces, en el camino se quedan muchísimos compuestos que no son útiles, que no tienen eficacia, se quedan otros compuestos que en realidad tienen efectos adversos notorios, esos también no son útiles. También se busca, por ejemplo, la dosis, que tenga que ser a bajas dosis para tratar de disminuir esos efectos adversos. Es diferente, por ejemplo, en el tipo de pacientes que se va a utilizar, si van a ser adultos, si van a ser niños, si va a tener efectos, por ejemplo, no sé, con personas que tienen epilepsia, es un ejemplo, o que son obesas o que tienen diabetes. Entonces, sí se requiere conocer información en un grupo muy grande de personas para que se pueda decir estos compuestos son eficaces y son útiles. Es por eso entonces que vemos quizá que en algunas ocasiones hay noticias de un compuesto y después ya no, porque en realidad se necesita explorar un gran número de personas para poder tener más seguridad en la generalización del tratamiento. Entonces es por ello que hay tantos esfuerzos y el número de ensayos clínicos a nivel mundial es bastante grande y ese es el gran esfuerzo, ese es el gran reto de ver qué tan general es la aplicación de una terapia. Mencionas una palabra que es clave y es la seguridad de esta aplicación en los pacientes de prácticamente todas las edades y por supuesto más adelante de todos los países. Abraham, mientras escuchaba a Karina, pensaba en, ustedes han estado trabajando en estos tratamientos desde la aplicación, desde la investigación, desde los efectos que pudieran manifestarse, al mismo tiempo que en países, por ejemplo, como Dinamarca, se han identificado la mutación del virus. ¿En qué afecta a ustedes esta parte de que los coronavirus vayan mutando y de que pues se vayan tomando o conociendo reacciones adversas a las que se tenían en un principio de su investigación, por ejemplo? Claro, sí, bueno, lo que mencionas es muy, muy, muy importante. Yo creo que lo que sabemos del virus hasta ahorita es poco, a pesar de que llevamos 8 o 9 meses con esta pandemia, bueno, ya casi un año prácticamente. Lo que sabemos, bueno, pues es que el virus muta relativamente poco en comparación con otros virus. Sin embargo, este tipo de mutaciones no afectan tanto a los blancos terapéuticos a los que les estamos apostando. ¿Y esto por qué? Porque muchos de estos blancos terapéuticos, es decir, de las proteínas del virus como tal, a las cuales vamos a atacar para matar al virus, o sea, para deshacernos de él, están muy conservados entre las familias de virus, que es lo que se conoce como conservación. Entonces, si nosotros le pegamos a blancos terapéuticos que sabemos que no van a mutar tanto como otras proteínas, a lo mejor un poco menos conocidas, bueno, pues todavía tenemos un poco de margen. Sí, exactamente, como de que le va a poder pegar este tipo de virus, ¿no? Pero sí, digo, lo de la mutación, hasta ahorita pues todavía no sabemos cómo va a afectar, incluso también en los efectos en los que se pueden observar en los pacientes, pues tampoco vamos a saber qué va a pasar con esto, ¿no? Es muy temprano para apostarle solamente a un medicamento, solamente una vacuna, pero bueno, pues mientras se hace la investigación, creo que es muy importante tratar de sacar los mejores resultados y los más posibles. Exactamente, digamos que esto de la mutación definitivamente es una línea de investigación, digamos, alterna a lo que ya se está trabajando no solamente en el Instituto de Química como parte de su proyecto multidisciplinario, sino pues en otras áreas también de investigación. Se nos ha terminado este primer bloque. Muchísimas gracias por habernos dado esta introducción a los medicamentos, al desarrollo y en lo que han estado trabajando estos últimos meses. En el segundo bloque, bueno, los despido a la doctora Karina Martínez, investigadora del Instituto de Química, y al doctor Abraham Madariaga, también investigador del Instituto de Química de nuestra universidad. Gracias, seguiremos muy atentos a este trabajo colaborativo y por supuesto en la segunda parte de la entrevista nos estarán platicando sobre la aplicación, sobre los avances en el área de la medicina, digamos, aplicada, sobre estos tratamientos que pueden ser una alternativa para contrarrestar los efectos de la enfermedad de COVID-19. Y también al regresar tenemos nuestras recomendaciones culturales, tenemos humor y mucho más aquí en La UNAM Responde. Regresamos. Ya estamos
estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y comenzamos este bloque con un llamado de solidaridad hacia temas que no tienen nada que ver con la pandemia, y esto es para los afectados que resultaron precisamente afectados con las inundaciones que dejó el huracán ETA, principalmente en el estado de Tabasco, y que dejó a decenas de familias sin hogar. Enseguida una opción, una alternativa para ayudar a la comunidad tabasqueña. Súmate para sacar a Tabasco adelante. Tabasco necesita en estos momentos de la solidaridad de todos los mexicanos. Miles de familias requieren ayuda para subsistir porque lo han perdido todo a causa de las inundaciones. Tú puedes ayudar a nuestros hermanos tabasqueños con donativos como alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene, pañales, ropa, zapatos y cobertores. Lleva la ayuda que puedas donar a Centro de Acopio del DIF Tabasco, ubicado en el Salón Alas, en Avenida Heroico Colegio Militar, de 9 a 5 de la tarde. Súmate para sacar a Tabasco adelante. Juntos y solidarios, superaremos las adversidades. Son muchas las necesidades, ojalá y sea mucha la ayuda que llegue a estas personas en el sureste de nuestro país. Y bueno, estamos aquí listos para ir a conocer nuestras recomendaciones culturales para esta tarde y las siguientes horas. En el TVT de este jueves, el MUAC recuerda la exposición del artista franco-venezolano Carlos Cruz Diez, en la que compartió su percepción del color y el desarrollo de piezas participativas. Esta muestra, que llevó a México en el 2012, incluyó obras producidas desde 1940 para jugar con el discurso de Cruz Diez, partiendo de la percepción cromática que revela el color como una experiencia en sí misma, de acuerdo a las palabras del mismo artista. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Cápsulas del Tiempo, un espacio que abre un diálogo en vivo para reflexionar sobre cómo se piensa que será el devenir social frente a la situación actual que vivimos, abordando temas específicos desde una mirada juvenil que parte de las diferentes áreas de experiencia que cada persona posee. A través de preguntas, materiales audiovisuales y otras formas de interacción entre invitados y espectadores, las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco darán cabida a imaginar lo que sucederá en un futuro. Razones para tener esperanzas las hay, porque tenemos movimientos sumamente activos como probablemente no hemos visto nunca. Poesía y Profecía William Blake entre nosotros es un curso en línea que el antiguo Colegio de San Ildefonso pone a disposición de todos aquellos interesados en conocer la vida y la obra de este pintor y poeta británico que plasmó su poesía en arte y dibujó versos en sus poesías. Esta actividad ofrece un panorama introductorio a la obra del artista inglés y es de cupo limitado. No olviden visitar el sitio oficial de este recinto para toda la información. Y seguimos con temas de equidad y de igualdad en género que se manejan desde nuestra universidad. Vamos con Sandra Lorenzano, que nos habla de algunas de las actividades que se plantean para los próximos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, este espacio que construimos conjuntamente la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación, les doy la bienvenida. Y hoy les traigo una invitación que estoy segura que les va a interesar. Fíjense que inauguramos mañana, jueves 12 de noviembre a las 12 del día, el encuentro internacional realizado de manera virtual llamado Infancias y Adolescencias Libres y Diversas. ¿En qué consiste este encuentro? Consiste en un espacio de reflexión, de análisis, pero también de creación sobre estos procesos que llevan a niñas, niños y adolescentes a sentirse excluidos de la división binaria del género. Ni niñas mujeres,
ni niños varones, sino una identidad que no siempre coincide con aquella que les ha sido otorgada por la biología al nacer. Es decir, no todas las niñas se sienten cómodas en su cuerpo de niña y no todos los niños se sienten cómodos en su cuerpo de niños. ¿Qué sucede con estas niñeces, como las llaman algunos? ¿Qué pasa cuando alguien en la infancia decide otra identidad sexogenérica? ¿Qué sucede en la adolescencia? ¿Qué pasa con la familia, con los padres, con las y los amigos? Pues de eso hablaremos en este encuentro, tanto desde la perspectiva de la biología como desde la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva social y, por supuesto, con testimonios. También cómo puede apoyar la cultura, la literatura, el teatro, el cine, para lograr que esas niñas y niños no se sientan excluidos, no se sientan violentados. Para ello nos acompañará gente especialista sobre el tema, por ejemplo, el doctor Ricardo Bucio, director general del Sistema de Infancias y Adolescencias, el Sistema Nacional, la doctora Leticia Bonifaz, quien fuera responsable de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. Nos acompañará la queridísima doctora en biología, especialista en filosofía de la ciencia, Siobhan Guerrero McManus. Nos acompañará desde Ecuador con su estancia en la Universidad de Barcelona. También el doctor Diego Falconi, quien ha trabajado mucho sobre derechos humanos en estas situaciones, las infancias queer, las infancias no binarias en términos sexogenéricos. ¿Verdad que es un tema apasionante? Les esperamos para que puedan acompañarnos en esto a partir de las 12 del día, mañana, en el canal de YouTube de Igualdad de Género UNAM. Gracias, allí les estaremos esperando y luego lo podemos comentar, por supuesto. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima semana. El día de mañana seguiremos reflexionando sobre este tema aquí en la UNAM Responde. Y bueno, es momento de hablar del cubo Rubik, que puede generar horas de entretenimiento a algunas personas, pero también puede desquiciarnos a algunas otras porque se requiere de mucha concentración y paciencia. Vamos a ver qué tienen que decirnos sobre este tema los chicos de No Memes. Interrumpimos el programa de hoy para dar un anuncio muy importante. Ayúdenme, llevo toda la cuarentena intentando armar ese rompecabezas, pero creo que ya hasta lo compliqué más. ¿A quién se le habrá ocurrido esta tortura? Ah, pues a Erno Rubik. Ah, caray. ¿Meménimos? ¿Qué haces aquí? ¿Hoy no te tocaba venir a ti? Pues creí que me estabas preguntando a mí y te tenía que contestar. Erno Rubik es un escultor húngaro que hace más de 40 años lanzó al mercado el primer rompecabezas tridimensional bajo el nombre de cubo mágico y hoy más conocido como cubo Rubik. Fue considerado el mejor juego del año en 1980 en Alemania. Oye, ¿y Erno no habrá dejado algún instructivo por ahí? Porque pues yo nada más no puedo. No creo, Dani. Pero ten paciencia, pues cada cubo tiene más de 43 billones de combinaciones posibles. De hecho, el mismo Erno Rubik tardó más de un mes en resolver el cubo que él mismo inventó. Híjole, si eso le pasó a él, imagínate a mí. No entiendo cómo ha tenido tanto éxito si es tan difícil. Pero vas a ver, Memenimus, voy a superar ese reto, cueste lo que cueste. Tranquila, porque también es una adicción. No te quisiera ver después en Cubocólicos Anónimos. Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguiremos conversando sobre esos tratamientos que podrían aplicarse a pacientes con COVID-19 y que se trabajan estos desarrollos desde nuestra universidad. No se vayan, volvemos con más a la UNAM Responde.
gusto que continúen con nosotros en este último bloque de la UNAM Responde. Seguimos hablando sobre esos tratamientos que pueden aplicarse a pacientes con COVID-19 y saludamos en este segundo bloque a los doctores Jesús Naveja, quien es investigador del Instituto de Química de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes, Rosa. Muy bien, un gusto estar aquí. Un gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio y también saludamos al doctor Julio Granados Montiel, quien es investigador del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Cómo estás, Julio? Excelente. ¿Y tú, Rosa? Pues muy bien, gracias. Aquí aprendiendo e intentando entender qué sucede con estos procesos en cuanto a los tratamientos que podrían beneficiar, por supuesto, a miles, a cientos de personas y no solamente en nuestro país. Hablábamos en el primer bloque de la entrevista sobre los avances, los retos que se hacen, digamos, a nivel de laboratorio, esto que se hace a nivel molecular, y con ustedes nos centraremos en la parte de la aplicación médica, de la aplicación clínica. ¿Por qué no nos platican cuáles han sido los avances en esta etapa? Nos quedamos en esa parte cuando se iba a aplicar a algunos pacientes en un hospital de Culiacán. ¿Qué ha pasado desde entonces en la parte de aplicación? ¿Jesús? Sí, claro, gracias, Rosa. Como mencionaba la doctora Martínez en el bloque anterior, con base en los resultados preliminares que se obtuvieron de manera computacional y por revisión de la bibliografía, por discusión en el grupo multidisciplinario, que también incluyó miembros del Departamento de Fisicoquímica del Instituto, como Víctor Duarte. Bueno, pues lo que ocurrió es que finalmente seleccionamos esos 4 tratamientos que ya se mencionaban. Lo que ocurrió es que con éxito pudimos plantear con nuestros colaboradores en institutos nacionales y en el Hospital General de Culiacán, un proyecto para hacer un ensayo clínico, piloto, para probar si como bien sabemos, no hay tratamientos todavía contra la COVID-19. Entonces la idea es buscar evidencia de si efectivamente estos tratamientos podrían ser efectivos y también documentar si tienen efectos adversos o no los tienen. En lo que va del estudio, que hemos recibido apoyo por parte del Instituto Biocen, por parte de la Cancillería y del Fondo Conjunto México-Chile, pues ya se han incluido algunas decenas de pacientes en el ensayo clínico piloto. No se han observado efectos adversos graves y estamos próximos a hacer los primeros análisis preliminares para determinar la eficacia y en un momento dado seleccionar alguna de estas combinaciones o tratamientos para más estudios. Y para comprobar, digamos, esta efectividad. Exacto. Cuando hablamos de vacunas, que ahora estamos, parece, como muy familiarizados con estos temas, sabemos que en distintos países, pues, los voluntarios se proponen para recibir estas alternativas. ¿Sucede lo mismo con los tratamientos, Julio? Sí, de hecho, hay voluntarios que se ofrecen exactamente para participar en este tipo de estudios. Aquí hay que hacer énfasis que lo que le recalcamos al paciente es que los tratamientos que nosotros escogimos desde un principio son primeramente seguros para el paciente. Su perfil de seguridad es altísimo y justamente al dar terapias duales o triples incluso, podemos disminuir los efectos adversos que tienen estos medicamentos y que actúen de manera sinérgica. ¿Estos tratamientos podrían aplicarse o se han aplicado a pacientes en qué nivel de gravedad? ¿Hay desde los asintomáticos, desde los que tienen síntomas leves o aquellas personas pues, que tienen complicaciones, digamos, delicadas que incluso llegan a requerir de un ventilador? Estos tratamientos van básicamente dirigidos al paciente con sintomatología leve y hasta moderada. Incluso también en pacientes asintomáticos. De hecho, tenemos un caso de éxito de que este tratamiento se llegó a aplicar en un brote en una compañía mexicana, DKT México, después del contacto positivo confirmado de 3 personas que laboraban en esta compañía, y se les dio de manera profiláctica tratamiento individualizado
más de 100 familias y lo que obtuvimos es que solamente un menos del 5% de estos contactos de pacientes positivos confirmados llegaron a desarrollar síntomas. Muy bien, entonces esto nos habla también de la necesidad de asistir a los sectores de salud cuando tengamos síntomas leves y no esperar a que, digamos, estemos en situaciones ya complicadas. Jesús, te quería preguntar sobre estas terapias duales, que incluso nos pueden decir triples, ¿cómo se aplican? Es decir, ¿cuáles son las características que debe tener o el paciente o las características que se debe tener alrededor para decidir si se aplica uno u otro y cómo van avanzando con la efectividad y con, pues sí, las pruebas que van haciendo con cada una de estas combinaciones? Claro, Rosa, pues sí, cabe mencionar aquí que, como decíamos, todo esto sigue en fase experimental. Lo que sí podemos decir es que nosotros, como decía Julio, el doctor Julio, nos enfocamos a pacientes sin síntomas graves, lo cual permite que los tratamientos, y de hecho es una característica de los tratamientos que investigamos, que permite que se administren de vía oral, por vía oral. Okay. Esto a diferencia de algunos otros que se han planteado para pacientes pues con enfermedad grave. Los pacientes que no tienen síntomas graves pues pueden ingerir el medicamento por vía oral, y esa es precisamente nuestra finalidad, que se identificar posibles tratamientos efectivos que no tengan muchos efectos adversos, que no tengan efectos adversos graves, y bueno, que se puedan administrar por vía oral. Esto los hace mucho más convenientes. ¿Tienen, digamos, números en cuanto a las personas que han recibido estos tratamientos y en cuanto a la efectividad que han tenido? Lo que podemos decir hasta ahora es, en el ensayo clínico piloto en Culiacán, el cual es un estudio aleatorizado, como deben de ser, pues los estudios que buscan efectividad para hacer recomendaciones clínicas, pues allí llevamos ya alrededor de un poco más de 40 pacientes en total. Esto quiere decir que por cada una de las combinaciones van 10 pacientes únicamente. Como mencionas, muchos pacientes no acuden en estadios tempranos de la enfermedad, y esto nos ha dificultado un poco avanzar en el reclutamiento de los pacientes. Queremos tener al menos 40 pacientes en cada grupo, pero pues sí estamos viendo las formas de agilizar esta parte. Lo que sí sabemos es que de estos pacientes ninguno ha incurrido en efectos adversos graves, lo cual pues ya de por sí es bueno, que si bien estamos todavía buscando hablar de la efectividad de estas terapias, pues ya podemos decir que al menos, como esperábamos, no generan un daño al paciente, que es fundamental. Exactamente, y precisamente para hablar de efectividad también se requiere pues una atención oportuna. Julio, nos decíamos o te presentaba hace unos minutitos como investigador del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde efectivamente lo que haces es investigación al mismo tiempo como médico, pues realizas práctica de la medicina de forma individual. ¿Cómo es tu experiencia para tener estas dos experiencias al mismo tiempo, desde la investigación en laboratorio y también aplicada a la medicina en el contacto diario con pacientes? Es justamente el tipo de abordaje de una medicina traduccional. Es yo poder aplicar los conocimientos generados en ciencia básica y poder llevarlos hasta la clínica. Entonces, creo que el grupo que formamos ahora, justamente con el Instituto de Química de la UNAM, Laboratorio Senosiain, y en Culiacán, es justamente llevar estos conocimientos generados de ciencia básica a un beneficio para el paciente ante una emergencia sanitaria. Exactamente. Bueno, Jesús nos platicaba, o ya nos había comentado en algún otro momento, hablábamos más bien que son medicamentos antivirales y antiinflamatorios. Si no es así, corrígeme, y me gustaría que nos platicaras de cuáles han sido los resultados, porque este proceso de investigación ya fue publicado. ¿Qué significa esto dentro de la ciencia, dentro de los avances, para que puedan ser aplicados de forma, digamos, más masiva?
Claro, sí, lo que mencionas acerca de la publicación, nuestros resultados de ciencia básica y sobre todo computacional y de esta colaboración clínica incipiente, pues sí, están ya publicados en una revista que tuvo revisión por pares, es decir, que pasó por todos los procesos rigurosos que exige la publicación de un artículo científico. Entonces, sí, al respecto podemos decir que estos resultados preliminares básicos, desde el punto de vista científico y básico, ya han sido revisados por otros científicos del mundo. Y el otro punto que mencionabas es la parte antiinflamatoria, antiviral. Ocurrió que para muchos de estos fármacos se conocía también si tenían un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, la limeciclina que mencionábamos pertenece a las tetraciclinas, que se sabe in vitro e in vivo tienen efecto antiinflamatorio. Esto es algo que ya se conocía, digamos, en la literatura, y nosotros aprovechamos ese conocimiento que ya estaba allí para seleccionar a los mejores candidatos. La idea es, como se ha identificado que la inflamación es muy importante, es protrombótica y causa muchas de las manifestaciones serias de la COVID-19, pues sí, intentamos que los candidatos tuvieran este potencial. Considerando todo este proceso previo que ya tienen de investigación y un poco también de aplicación, me gustaría que Julio nos hablara de cuáles son las expectativas y cuáles son los pasos siguientes con respecto a esta investigación y a estas sustancias que ya identificaron. Justamente las expectativas son bastante altas, son muy buenas, son muy alentadores los resultados que tenemos hasta el momento. Justamente es poder generar la suficiente evidencia científica de seguridad y eficacia de estos tratamientos y hacer estudios clínicos controlados en un mayor número de población para poder nosotros emitir una recomendación a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. Exactamente, ampliando un poquito nada más este tema, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir para que esto se logre de forma masiva? En cuanto a los ensayos. De forma masiva es hacerlo, primero que nada, multicéntrico. No podemos tener solamente la experiencia de la Ciudad de México, de algún hospital de la Ciudad de México. Idealmente es involucrar la mayor cantidad de hospitales, involucrar varias ciudades de la República Mexicana, esto en primera instancia, para reunir la mayor cantidad de pacientes y poder nosotros decir que lo mismo que nos sirve para la población mexicana que habita la Ciudad de México, sirve para Tabasco, sirve para Baja California Sur, para Chihuahua o para Tamaulipas. Exactamente, lo que se requiere pues es eso, una mayor posibilidad de tener estas pruebas para comprobar pues su eficacia y entonces seguir avanzando en estos procesos que, como decíamos, son un poquito complicados, requieren su tiempo, pero así es la ciencia, esto pensando básicamente en la seguridad de todos los pacientes que pudieran requerir y que pudieran ser atendidos con alguna de estas sustancias que ustedes ya están manejando, pero que pues ya son conocidas dentro de la literatura médica. Así es que estaremos muy en contacto con ustedes, investigadores del Instituto de Química, para ver cuáles son los resultados y los avances de esta investigación. Muchas gracias al doctor Julio Granados Montiel, quien es investigador del Instituto Nacional de Rehabilitación, y también gracias al doctor Jesús Naveja, investigador del Instituto de Química de nuestra universidad. Buenas tardes y mucho éxito con esta investigación y con los pasos que están por venir. Muchas gracias, Rosa, un gusto. Mil gracias, Rosa. Gracias, hasta luego y que estén muy bien. Estaremos muy atentos a lo que sucede en las semanas o en los meses siguientes. Y bueno, enseguida vamos a ver qué nos preparó Flavio para esta tarde, quien nos acerca a la historia de una familia que día con día lucha para no cerrar el negocio que pues es su sustento. Vamos a escuchar y a conocer esta historia. Hola, Flavio. Hola Rosa, buenas tardes a todos en el estudio. Hoy salí de mi casa y me encuentro en un lugar muy especial para mí porque me encuentro en la cafetería Gaby. Aquí vengo hace 20 años a tomar café
todas las mañanas de mi vida en México, y vine a hablar con Alma, que es una de las dueñas, son 3 hermanas, para que me cuente un poco cómo está viviendo esta segunda ola y estas noticias que vienen de parte del gobierno de la ciudad, de que se van a cerrar los restaurantes, se van a reducir los horarios, y me interesa saber cómo están preparándose, cómo están enfrentando esta posible segunda ola y este posible cierre de cafeterías y restaurantes como el Café Gavis. ¿A qué te refieres cuando hablas de somos los sobrevivientes de la pandemia? A que cuando esto comenzó, cuando inició la pandemia, que hubo un cierre aquí en la cafetería, nos costó mucho podernos levantar. Tuvimos que cortar sueldos, tuvimos que bajar los sueldos, tuvimos que cambiar los horarios. Un día, son 2 turnos, regularmente son 2 turnos en todo un día. Tenemos que trabajar ahora un día los del turno matutino, un día los del turno vespertino. Ahora sí que nada más trabajamos 3 veces al día, 3 veces a la semana, perdón. Los sueldos son menores. ¿Y esto para qué? Tuvimos que hablar con los chicos que trabajan aquí. Nosotras, las responsables de aquí de la cafetería, también nos tuvimos que bajar el sueldo para que pudiera sobrevivir la cafetería, para que nos pudiéramos mantener. ¿Estuvieron en algún momento a punto de quebrar? Sí, la verdad sí. ¿Y te da miedo cuando escuchas ahora que se reduce el horario, que viene una segunda ola? ¿Cómo lees las noticias tú siendo dueña de este lugar? Sí nos da miedo porque, te digo, si sobrevivimos la primera vez, nos costó mucho trabajo. Ahorita con esta segunda, porque vamos al día, o sea, ahora sí que vamos al día, no tenemos un ahorro para poder subsistir. Aquello teníamos un ahorrito y aparte bajarnos los sueldos, pero ese ahorro se terminó. Y ahorita pues imagínate, con una segunda, volver a cerrar, el servicio no es lo mismo. O sea, sí hay pedidos, obvio, a domicilio para llevar, pero no es lo mismo. Entonces, no sé, sí nos da mucho miedo. Y más cuando escuchas en las noticias que los que sobrevivieron en esta primera ola, los que sobrevivieron pueden quebrar, pues más miedo nos da. Entonces, imagínate, un segundo cierre, pues no creo que ni para ellos, ni para nosotros, ni para los chicos que trabajan aquí, es bueno. Y también aquí estaba observando que viene mucha gente que canta, gente que vende la lotería. Exacto. También nos afectaría a ellos, ¿no? Sí, tenemos otro también que es el que volea, que tiene aquí muchos años. Sí, vienen aquí muchos vendedores de dulces. Sí, afectaría a todos. La verdad es que pues entre todos de alguna manera nos echamos la mano, pero sí está muy difícil la situación. Mi nombre es Pedro Alonso y soy vendedor de billetes. Toda mi vida ha sido vender billetes de lotería y sí, pues nomás de esto vivo. O sea, si no están abiertos los restaurantes, tú no tienes... No hay pues no, casi no hay venta en la calle, muy poca gente, muy poca venta. ¿Y te da miedo el futuro? Pues sí, pues es incierto el futuro, no se sabe ni cuándo se vuelva a componer esto, qué tanto dure. Pues sí, algo de miedo. ¿Cuánto ganas por cada una? Híjole, pues ganábamos unos 300, ahorita ganamos unos 100, no sé qué, no. Somos nosotros, nuestros hijos, son los muchachos que también tienen familias, tienen 4, 3, 2 hijos. Y pues también ya pues hasta nietos, ¿no? Entonces sí somos muchos integrantes. ¿Tú tienes algún tipo de miedo a estar totalmente en contacto con el público y luego ir a tu casa? Sí, da mucho miedo porque aparte de que estamos aquí con la gente, aunque uno esté cubierto,
pues llega el momento en que no puedes estar mucho tiempo con el cubrebocas y con la careta. Yo me la quité porque me da mucho dolor de cabeza y choco con la careta. Sí hay ese temor porque estás en contacto con la gente, escuchas tantas cosas de gente que se ha enfermado, que aún cubierta con lentes, con cubrebocas se han enfermado. Entonces sí da miedo. El que le va a tocar, le va a tocar. ¿Cómo ve? Sí, nosotros no tenemos miedo. Gracias a Dios andamos por acá, por allá, por todos lados. No, tratamos de cuidarnos sin miedo. No, la traigo, pero solamente para entrar al metro. Sí, yo me la pongo y que canto y ya voy a pasar a pedirles, me la pongo para que no digan qué pasó, ¿no? ¿Y en cuántos cafés o bares va por día? ¿Cuántos lugares vamos? Vamos como unos 20. ¿20 por día? Sí, por un lado, por otro, por acá en las colonias, andamos por todos lados. Me has dado a comprender que no te importa nada, que me diste tu amor. Yo solo espero que la gente sea más consciente, que seamos más conscientes cuando salimos a la calle, cuando estamos en contacto con los demás. Aunque no creamos, no crean, hay mucha gente que no cree en esto, pero por respeto a los demás, por respeto al individuo, se cubran, porque la verdad es que la situación está muy fea, está muy difícil. Hay que cuidarnos, no nos queda de otra. Pues sí, la actividad económica en los negocios de todo el país repercute en la situación de todas y cada una de las familias que se dedican por lo menos a este sector del que estamos hablando hoy. Recordemos que el uso del cubrebocas es indispensable en espacios públicos y también es indispensable el uso correcto del cubrebocas que cubra nariz y boca. Y con esto terminamos una emisión más de nuestro programa. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.